Dedos. De vuelta, 7:27. ¿Cómo te va, Roberto Sá? Muy bien, pues aquí partiendo una nueva semana y fíjate que ayer en la tarde empecé a ver los efectos. Siempre los domingos como que los pristas económicos vemos cómo empiezan los mercados en Europa, en Asia, cuando hay convulsión sobre todo. No es una obsesión de nosotros, ni mucho menos. No, aquí no pero hay que ahora los periodistas somos obsesivos. No. Pero estamos con un conflicto que está generando muchos problemas en todo el mundo, el conflicto de Medio Oriente. Y empezaron las alertas de inmediato ayer en la tarde con los principales medios de comunicación porque las transacciones del petróleo se dispararon en la jornada de esta madrugada en Chile, llevando por primera vez en este conflicto el precio internacional del petróleo a la temida línea de los $100 el barril. Hecho que no ocurría, Juan Manuel, desde la invasión de Rusia a Ucrania. Cuando partió ese conflicto también el precio del petróleo había llegado a esos niveles, recordándole que en tiempos normales, sin ningún conflicto, el barril estaba en torno a los $62. O sea, estábamos en precios muy bajos, era muy conveniente. En los combustibles en Chile, que dependemos absolutamente de las importaciones, estaban en una escalada a la baja, y todo esto entonces se ha vuelto a complicar con esta situación. La razón, ¿cuál es la explicación? Es que este fin de semana varios países de Oriente Medio han anunciado recortes en sus producciones de crudo por la situación que se está viviendo en el famoso estrecho de Hormuz, y además por los riesgos de bombardeos en sus plantas, en sus tanques, y eso genera entonces que tengan miedo de seguir produciendo. Demos números. El barril de petróleo Texas, que es el que nos sirve de referencia a nosotros, subió a $104 en la apertura de los mercados de este día lunes, podríamos decir, mientras que el petróleo Brent, que es el indicador que mide más bien Europa y Asia, cotiza también en torno a los $102 el barril. Ambos medidores, ambos números están por encima de la línea de los $100. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a más desmenuzarlo, la explicación. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak han anunciado el sábado fuertes reducciones en su producción de crudo, porque ellos ven que lo del estrecho de Hormuz, por mucho que el presidente Trump ha dicho que quiere custodiar los barcos, que va a bombardear a los iraníes que tiran los misiles a los barcos, eso finalmente no ha ocurrido. No hay un cierre oficial del estrecho, pero Irán ha amenazado y ya ha habido en los últimos días 2 barcos que han sido atacados. Claro. Y aquí hay 2 situaciones que son súper complejas. Ahí, como ustedes saben, lo hemos explicado tantas veces, circula el 20% del petróleo que se mueve en el mundo, principalmente es petróleo que va a Asia, sobre todo a China. Mira, ahí también otro factor. Pero además de tener el problema de que los barcos no pueden pasar, hay otra situación que es compleja y financiera y que tiene efecto. Las compañías de seguro dijeron: yo no voy a cubrir a ningún barco que pase por el estrecho. No hay prima que resista un riesgo de esas características. Y así mismo eso ya te bloquea un bloqueo en la práctica. Claro, porque si tú vas por ahí, tiene el riesgo que te bombardeen, pero además que no te cubran. Estamos hablando de barcos que llevan 400, 500 millones de dólares en combustible, por lo tanto el riesgo, entonces Irak, Emiratos Árabes y Kuwait dicen: yo no voy a cubrir esos riesgos, prefiero no producir, prefiero mantener, pese a que para ellos también es una situación compleja, porque son países que están, esto es lo mismo que Codelco, o sea, las 24 horas produciendo petróleo, por lo tanto se llenan tambores y empiezan entonces esto a sobreestoquearse, y eso se genera un problema. Pero dicen: no voy a pasar los barcos por ahí. Entonces ahí ya tú ves que hay una reducción importante en la producción de petróleo. Irán en la última hora amenazó también con bombardear otras estaciones petroleras de sus países vecinos. Por ahí he dicho: bueno, pero ¿qué tengo que ver yo? Bueno, pero tú tienes en tu territorio la posibilidad de que aviones norteamericanos, bases norteamericanas, de las cuales nos atacan a nosotros. Por lo tanto, también estás metido en esto, y de alguna forma los analistas políticos dicen que a Irán le conviene que esto escale y toque a la mayor cantidad de países posible, que no sea solo Irán, Israel, Estados Unidos, porque de alguna forma con eso Irán presiona a ese bloque. Claro, en el fondo es decir, a nadie le conviene que esto se convierta en una conflagración mundial en la que participen muchos países, y por lo tanto bajarle un poco la presión respecto de Irán.
si Irán responde a varias naciones aliadas de Estados Unidos al mismo tiempo, que en la práctica pueda provocar la respuesta de esas naciones y al final se convierta esto en un conflicto, digamos, a escala mayor. A escala mayor. Y bueno, Arabia Saudita en la última hora también destruyó drones que se dirigían al yacimiento de Chaibá. Este yacimiento es uno de los yacimientos petroleros más importantes de Arabia Saudita. Produce 1 millón de barriles diarios. Solo ese yacimiento. Arabia Saudita produce mucho más, pero solo ese yacimiento. Entonces, esa es la constante que se está viviendo en Medio Oriente. La semana pasada... varios días entonces Irán estuvo amenazando con lo que ocurría en el estrecho de Hormuz. Ayer en la tarde el presidente Donald Trump se entera de esta situación y él publica en su cuenta, ¿no es cierto?, en su cuenta que se llama Truth Social, publica lo siguiente: los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de los Estados Unidos y del mundo. Solo los tontos pensarían diferente. O sea, él dice, lo que está ocurriendo ahora es un precio bajo para la seguridad que según él le va a brindar al mundo y que cuando esto se termine, este conflicto se termine, el precio se va a desplomar. De alguna forma, el presidente Trump tiene que salir a decir esto porque tiene que calmar los mercados. Ya, yo diría, Juan Manuel, que el petróleo había tenido alzas más bien moderadas para la dimensión que tenía este conflicto, pero ahora ya yo creo que refleja lo que está ocurriendo. Como que el mercado petrolero había sido cauto. Las alzas del primer día, que fue un 8%, varios decían, esto podría haber sido mucho peor para lo que estaba ocurriendo, pero ahora como que el mercado petrolero se sincera. Estamos asustados, estamos complicados y ahora como que libera ya el precio que realmente es más atendible a una situación como la que estamos viviendo. Se sincera el mercado del petróleo. Acompañado de eso, ayer el presidente Trump lanza este posteo, después la Casa Blanca emite un comunicado en el cual dice nuevamente que su intención es custodiar, acompañar a los buques que pasen por ahí y además ellos están viendo la posibilidad de aplicar un subsidio para apoyar las compañías de seguro. Decirle a las compañías de seguro que cubren a estos barcos, mira, vámonos miti mota o yo pongo más del 50% para que cubramos estos barcos porque necesitamos que estos barcos pasen. Estados Unidos lo que necesita es que haya una normalización de esos flujos porque obviamente para ellos también hay una presión del mundo. Decir, oye, está generando este conflicto no está generando un problema. Ya tuvimos una situación de inflación desmesurada de la cual venimos saliendo y esto de nuevamente nos va a significar alza los precios. Que decir, en Estados Unidos también están subiendo los precios de las bencinas y lo otro es el gas licuado. Si bien Europa y la otra parte del mundo están saliendo del invierno, todavía consumen gas licuado y para ellos también el gas licuado ha subido un 50%. Dicho eso, Juan Manuel, obviamente que ya con un petróleo a $100 esto no va a significar un bencinazo en Chile, sí o sí, porque además tenemos el dólar en torno a los 905, 906 pesos y aquí va a jugar un rol fundamental el MEPCO, Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es este colchón gigante que tiene la economía chilena para absorber estos shocks que son limitados de corto plazo y que los cuales para qué se los va a traspasar a la gente si es posible que de aquí a 2 semanas, 3 semanas, Dios quiera, un mes, esto se pudiera solucionar. Para que la gente lo entienda, si no existiera este mecanismo, podríamos tener variaciones de precio en torno a 100, 120 pesos y con este mecanismo a lo más que puede subir la benzina es 25 pesos y cada 3 semanas. Por lo tanto, es un mecanismo que de verdad estabiliza mucho a la economía. ¿Cómo funciona? Muy en bruta anteque. Lo que yo les voy a explicar es que el MEPCO lo que hace es que si corresponde un alza fuerte en una semana determinada, que es cada 3 semanas, pongámosle de 120, 130 pesos, el sistema te deja de cobrar el impuesto correspondiente para que no se aplique esa alza de 120 pesos y solo sea 25. A las otras 3 semanas se ocurre lo mismo, va a dejar de cobrarte ese impuesto específico, pero cuando se normalice esto,
que esto se tendrá que normalizar, en algún momento se tendrá que terminar este conflicto y que efectivamente el petróleo va a bajar porque va todo. Recupere su tendencia a mediano plazo. Claro, y vendrán bajas de 120, 130 pesos, tampoco vendrá esa baja de 120, 130, también será una baja de máximo 25 porque ahí va a recuperar el impuesto que no te cobró. Así funciona el MEPCO, así funciona el colchón. Para terminar, un dato importante respecto de los efectos de la guerra en Medio Oriente en Chile. El viernes de la tarde, la Superintendencia de Pensiones envió a las AFP un oficio preguntándoles qué están haciendo para enfrentar esta situación y los efectos en nuestros ahorros previsionales. Cuando la superintendencia manda un oficio, las AFP tienen un plazo de 5 días para responderlo, así que vamos a ver si después se conocen esas respuestas, pero es súper importante saber qué es lo que están haciendo las AFP, si están diversificando, están saliendo de posiciones donde tienen nuestros ahorros que puedan ser más expuestas a bajas, aunque los vaivenes de la bolsa han sido globales, mundiales, nadie se ha salvado, pero de todos modos es importante que la superintendencia tome esa medida de preguntarle a la AFP qué están haciendo para que no haya un descalabro en nuestros ahorros previsionales. Me parece interesante y me parece bien porque aquí está funcionando nuestro, como diría el presidente Lago, están funcionando las instituciones, en este caso los resguardos que tiene Chile frente a estos vaivenes globales y mundiales. Oye, antes que se nos vaya el tiempo, una línea nomás, pero a ver si lo comentamos la semana, el impacto del fallo de la Corte Suprema que revirtió la determinación de la Subtel, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, respecto a los prefijos 600 y 809, que básicamente era el reclamo que tenían muchas empresas, ¿no? Especialmente las que te llamaban para cobrarte, porque decían, como ahora tú identificas que es una empresa que llama para cobrarte, tú dejáis de contestar, po. Claro, para la justicia ahí lo que ocurrió fue que le hizo mucho sentido de que la empresa le dice, me parece muy bien que aquí se identifique todo, pero el problema es que nuestros cobros se desplomaron. Sí. No le podemos cobrar a nadie. Porque todo el mundo corta automáticamente cuando llaman del Entonces 600. La justicia le hizo sentido ese reclamo que hizo el retail, que hicieron las empresas que tienen servicios, en el sentido de que la medida que tenía para cobrar estaba no teniendo ningún efecto en la gente, cero efecto, y por lo tanto revierte esta medida que me parecieron una medida interesante y por lo tanto habrá que ver si la misma justicia, alguien apela, puede ser el gobierno, puede ser algún Cernaga o alguna organización de consumidores, o simplemente lo que se tendrá que ver es otra forma de poder cobrarle a la gente sin que exista esta situación tan abrumadora de que te llamen. Algún equilibrio entre una cosa y otra. Pero efectivamente parece que con esta medida nos pasamos para el otro lado y las empresas se quedaron sin armas para poder cobrar a la gente. Es todo un tema porque sí. Yo pago todas mis cuentas, digamos, en el mes que corresponde. Y aún así yo no contesto la llamada 809 ni 600. O sea, imagínate la gente que está un poco atrasado. Menos todavía. Y de hecho, te voy a decir algo. A mí me pasa lo mismo. Yo siempre pago mis cuentas del TAC el día 1 o 2. Me meto a esas páginas que como que te agarran todas las cuentas y ahí tú apretas, sí. Y te marcáis todas. Como Servipack, por ejemplo. Como Servipack, por ejemplo. Y igual me llega un llamado o un WhatsApp. ¿Cuánto se demoran en Servipack en traspasar el pago a la siguiente, a la compañía? Pero ahí también hay un pecado de las empresas de tener, o sea, igual hay una, o sea, te estoy pagando el día 2. Igual me llega una llamada, igual me llega un WhatsApp diciendo pague. Entonces, también hay un pecado de origen de las empresas en su sistema. De no traspasar automáticamente, decir está pagado. Más allá de que no le pase la plata al tiro, claro. Pero al menos decir, ¿sabes que quiero pagar la cuenta? Que Servipack te avise, oye, este gallo pagó el día 1. Y que se no lo llames. Sí, sí. Llamada autopista, esa es la peor de todas. Exacto. Roberto Sá. Buena semana, Robert. El miércoles tenemos. Oye, miércoles, mucha pega. Mega cobertura en el traspaso de mando. ¿Eh? Sí. La moneda le toca a usted. Sí, la moneda. Muy bien, pues. Gracias, Roberto. Que tenga buen día. 7:41. Esto fue Con Peras y Manzanas, para entender lo que